Continuamos con la segunda mesa redonda que vamos a tener. Bienvenidos todos y todas, muchas gracias además. Hoy en la mesa que tenemos, como veis, es Alicia Andújar, de UPyD, y Esther López, de Izquierda Unida. Les voy a poner un poco en situación de lo que estábamos hablando la semana pasada, para que ellas luego puedan exponer con completa libertad como quieran y luego atender nuestras preguntas. Decíamos, Alicia y Esther, que era un poco el motivo del curso, que realizábamos que la evolución de la mujer en la política ha sido realmente considerable, ¿no? Podemos decir que ha sido muy importante desde que a principios de la transición hasta en estos momentos que estamos ya con listas paritarias tanto en los ayuntamientos y las autonomías, pues hace que la visibilidad de la mujer esté presente en la política. Además, vosotras lo sabéis que además lo representáis. El hecho de haber hecho este curso también es porque es sorprendente, pero en estas elecciones autonómicas vamos a contar con tres mujeres que son cabezas de lista en la Generalitat. Una de ellas la tenemos hoy aquí, que es Alicia Andújar, de UPyD, y tenemos también mujeres que son candidatas en su cabezas de lista en su circunscripción, como es el caso de Esther López por Alicante, que encabeza por Izquierda Unida en la lista de Alicante. Eso desde luego da una proyección a la mujer en la política impresionante. Pero, en estas cuestiones siempre hay peros, y es lo que nosotros queremos analizar en este seminario con las distintas mesas redondas que hemos compuesto. Las cosas no son tan fáciles como parece. La primera cuestión sería preguntarse si la visibilidad política de estar la mujer ahí, siendo importante como lo es y siendo esencial, es suficiente. Si es suficiente que esté. Porque además ahora mismo, en un momento de crisis económica, vemos que las cuestiones parece que se retrotraen o se van perdiendo posiciones. La mujer, por ejemplo, ahora mismo con la crisis económica sigue siendo la que tiene mayor inestabilidad laboral, la que cobra menos, continuamente se habla del techo de cristal. Yo ahora mismo venía por la radio y estaba escuchando el programa de Julio Otero, en Onda Cero, y casualmente estaban hablando un grupo de mujeres empresarias que están hablando del bilingüismo de género por las dificultades, dicen, que tienen de ocupar esos puestos de responsabilidad. Yo comentaba una anécdota en la sesión pasada de una entrevista que hacía una mujer empresaria, igual la habéis leído en este verano, que decía que para llegar a estar en los puestos de poder se tienen que hacer ciertas concesiones. Por ejemplo, ir los domingos al fútbol, algo que ella agarraba y que prefería estar con su familia y sus hijos, pero allí se hacían los negocios. Es decir, la estructura de poder sigue estando ahí y no la hemos cambiado, o sí, no lo sé, son esas preguntas. Vemos, por ejemplo, un gobierno como tan combativo como el de Alexis Tsipras en Grecia, que no ha tenido ninguna mujer en sus filas porque parece que hoy no estamos para estas cosas ahora, ¿no? La crisis económica como que solapa determinadas cuestiones. Pero claro, al mismo tiempo tampoco sabemos si el problema de los derechos de la mujer es un problema único o hay que enmarcarlo dentro de ese concepto de desigualdad creciente que cada vez más se está viviendo en países europeos, por ejemplo en nuestro país. ¿Podemos desenmarcarlo de eso? Es decir, un debate amplio, un debate en el cual por primera vez tenemos muchas mujeres que nos van a representar en ese Parlamento y que tenemos nuestra visión personal, política, cómo lo vivís, cómo se enfrentáis a ese día a día político y, bueno, en cierto modo también qué representa lo que decís desde vuestros partidos políticos. Esa mezcla entre lo personal y lo político que nos podéis hacer llegar. Para ello, vamos a contar con una presentadora de lujo, una gran amiga, Trini Moreno Cobos, que es una malagueña bilingüe valenciano, algo excepcional, una persona comprometidísima, como ella misma dice, es feminista practicante. Es bióloga, se licenció en biologías y más tarde realizó el posgrado en género y políticas de igualdad de la Universidad de Valencia. Se especializó en la participación de las mujeres en cultura y es socia de Clásicas y Modernas, una asociación que seguramente habéis oído y conocéis, que defiende la igualdad de género en la cultura. Ha ejercido además también 5 años como agente de igualdad, como coordinadora para la violencia de género en el CAFAR, donde elaboró el segundo plan de igualdad municipal y ahora ejerce por su cuenta y riesgo, sería esto que se llama ahora que está de moda una emprendedora, ¿no, Trini? Sí. Una emprendedora, una comunidad virtual que os animo a que la veáis, que se llama Mujeres con Habitación Propia. Y además también una empresa que se llama Viva la World, de la cual es fundadora, imparte charlas, talleres sobre igualdad de género. Y ella presentará a estas dos mujeres
que si yo tuviera que calificar y ponerles un adjetivo que las une desde luego a las dos sería la valentía. Alicia he tenido la suerte de conocerla ahora, aunque hemos estado carteándonos y chateándonos mucho durante este tiempo, pero creo que es una mujer realmente valiente con el empeño, con la empresa que tiene delante. Y a Esther, que sí he tenido el placer de conocerla antes, os puedo asegurar que es una mujer muy valiente. Todo lo joven que tiene, lo tiene de valiente y de comprometida en política. Así que, Trini, tú las presentas. Gracias. Vale. Bueno, moltes gràcies a Anna Noguera per la presentació i a la Universitat Menéndez y Pelayo per fer aquestes jornades, aquest curs fonamental, imprescindible i a més que on les dones participen activament i són més visibles. Enguany tenim l'enorme sort que hi ha 9 dones que són caps de llista a les eleccions pròximes i això, comparat amb les últimes, que eren un 26%, ara ja som un 45%. Aleshores, la representació equilibrada es congratulem perquè ja està complint-se, almenys en política hacia la comunitat valenciana, perquè als altres àmbits de la vida, qualsevol àmbit, estem sempre subrepresentades, excepte on estudiem. On estudiem són el 60, el 70%, encara que després no són caps visibles en cap lloc més. Bé, aquestes dones, al marge dels paràmetres, dels números i de tot això, tenen una qüestió fonamental, és dur a terme polítiques transversals, a veure si es nota que la participació de les dones efectivament es tradueix en una política d'igualtat transversal completament, i tenen una responsabilitat, algunes com a candidates a presidència, altres com a una clau molt important, i és el cas també de les dones que tenim avui així, són una clau bàsica. Com deia, bueno, a mi m'agradaria que això, com deia una democràcia, com diu el títol, femenino i singular, fora realment una democràcia feminista i plural. Aleshores, anem a passar a presentar. Començarem amb Esther. Esther López Barceló va néixer a Alacant el 1953, encapçala la llista d'Esquerra Unida a les autonòmiques per la província d'Alacant, gràcies al 45,2% dels vots dels seus companys i companyes, cosa que la valora moltíssim. Té una llicenciatura en Història i es va especialitzar en Arqueologia. És cofundadora de l'Associació Guerra, Exili i Memòria Històrica del País Valencià i autora del llibre Testimoni de la Memòria, en el qual s'exposen testimonis de 6 dones, precisament, on 3 d'elles són protagonistes en primera persona de la resistència antifranquista i altres 3 com a heredes d'aquest passat. Està afiliada a Esquerra Unida del País Valencià, al Partit Comunista del País Valencià i a Comissions Obreres del País Valencià. Dins d'Esquerra Unida és membre del Consell Polític Nacional, responsable de l'elaboració programàtica i de la coordinació d'àrees, diputada del grup parlamentari d'Esquerra Unida a les Corts, representant del grup parlamentari d'Esquerra Unida en les comissions d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de Política Social i Ocupació i de Comissió de Peticions. A més, dins d'Esquerra Unida és responsable de la Secretaria d'Intervenció i Acció Social i membre del Consell Polític Federal i de la Comissió Executiva Federal. I Esther, si per alguna cosa s'ha caracteritzat en aquesta legislatura, ha estat per criticar la corrupció i les polítiques socials des del seu escó de les Corts. Esther diu que ha estat a prop d'un govern antisocial i per tant assumeix aquest repte amb moltíssima més fermesa i convençuda, com ha declarat, a més que tindrà un paper important en les negociacions postelectorals. Són conscients, no? No ho sé. Com vulguis, Esther. Doncs moltes gràcies per la presentació. Deia al final que tindré una influència en les negociacions postelectorals perquè això va ser una cosa que se va traure de la màniga a un periodista, però, oye, pues no sé, a lo mejor en fin, pero no es una cosa así esencial, ¿no?
La nostra organització, a més, ningú té una influència per damunt dels altres perquè tots se someten al referèndum de tots els militants, com va ser l'elecció de la llista de la que jo tinc l'honor d'encapçalar en Alacant. Va ser triada per primàries, unes primàries que a més en la circumscripció d'Alacant se van presentar 3 llistes. Per això jo he sigut escollida en el 45% dels vots perquè eren 3 llistes i a més ens votaven tots els companys i companyes de tot el País Valencià, no només els d'Alacant. Ho dic per posar damunt de la taula també mesures de participació directa dins de les organitzacions que són un exemple de com volem també que sigui la participació directa fora de l'organització, és a dir, en la societat dins del Parlament. No vull entrar a parlar d'aquestes coses perquè si no m'enrotllaria molt parlant de participació i mesures anticorrupció i de transparència, que també són coses que m'interessen molt, però el que més m'ha apassionat a mi, entre d'altres, ha sigut en aquesta legislatura, a més de lluitar contra el copagament, per l'aplicació de la llei de dependència, per portar la veu dels més desfavorits de la societat dins de les Corts Valencianes, també ha sigut de defensar el nostre dret a decidir. De fet, quan m'han preguntat en El País, en una entrevista que me van fer sobre dones a la política, me van preguntar qual era el repte o el moment que més m'havia emocionat de tots aquests 4 anys que jo portava intentant representar de la millor forma a la gent. Doncs aleshores va ser la lluita no meua, sinó col·lectiva de totes les dones feministes en contra d'aquesta contrarreforma de l'avortament, que jo crec que va ser una victòria compartida i en la qual jo, com totes vosaltres, segurament he tingut també el meu granet d'arena portant a les Corts Valencianes 2 voltes i una altra la va portar la companya del Partit Socialista, perquè en això també volia dir que hem de tindre les dones dins dels parlaments, de les institucions, un pacte de dones feministes, i quan dic feministes vull dir que una dona que no defensa la igualtat, és a dir, el feminisme, doncs aleshores no està lluitant per totes nosaltres, sinó que està lluitant per una posició dins del seu partit però que no transforma res, que no transgredís les normes ni les barreres. I aleshores jo crec que nosaltres necessitem les dones en aquest moment de la història de la societat en el que estem patint, en una crisi que estan aprofitant els poders per a fer-nos un canvi de model de societat, que és el que ens estan fent, també per a introduir més patriarcat. El patriarcat s'està fent més gran cada volta que canvia el model perquè l'estem canviant a pitjor. Evidentment, estem retrotraient-nos i estem, a més, ens estan imposant un model neoliberal absolutament salvatge on els drets han de tindre que conquerir-se una altra volta. Aleshores, en aquesta feina que ens toca fer és imprescindible que totes les dones tinguem un compromís del nostre gènere. Perquè jo, quan veia en la defensa de les 2 voltes demanar al Congrés dels Diputats que retornara aquesta contrarreforma de la llei de l'avortament, de la interrupció voluntària de l'embaràs, jo deia, companyes, totes les dones així en aquest hemicicle tenim un compromís que va més enllà de les nostres organitzacions, és en el nostre gènere i és en totes aquelles dones que van patir i van lluitar per a que un dia nosaltres estiguem així, en les mateixes condicions d'igualtat que la resta d'homes. Aleshores, no anem a trair-les en aquesta sessió plenària. Evidentment, les dones del Partit Popular van votar en el Partit Popular. I jo crec que ahir era el moment d'haver deixat ben clar que totes les conquistes socials de les dones, del feminisme, per la lluita per la igualtat, no poden trair-se a més, encara en més decepció per altres dones. Si estem ahir ha sigut gràcies a altres i hem de fer honor a això. Entre d'altres també tinc anècdotes de com dona i jove dins de les Corts Valencianes, com he patit jo aquest masclisme que n'hi ha dins de l'inconscient, de l'imaginari col·lectiu de la resta de diputats i diputades de l'hemicicle, i com les relacions també canvien, com referir-se a mi, sobretot per part del Partit Popular, no dels altres grups, una mica menys, encara que les relacions això es nota, perquè sembla que és inconscient culturalment encara, però quan se refereixen a mi no és el mateix quan parlen en mi els altres diputats que quan parlen en Cristo Robo o en Ignacio Blanco, els meus companys, que home, són homes d'uns 40 anys, són la cosa seriosa de l'organització. Després ja estic jo, que soc una histèrica, i soc una dona loca.
I això és el que normalment diuen els del PP quan jo puig a la trona. Quan puig i baix a la trona he de continuar escoltant la loca allà baja, coses així, literalment, perquè és així. De fet, jo no sé si heu vist el vídeo que s'ha fet famós, malauradament, però que jo crec que ha servit i ha servit molt, perquè un diputat que a més prové de la dreta més de dreta de València, un diputat que quan estàvem parlant a més del centre d'internament per a estrangers, perquè jo demanava que s'instal·la el govern a tancar el CIE de Zapadores, aquest home quan va pujar envolta, com fan normalment, de fer argumentacions polítiques sobre el tema, tu pots estar a favor o en contra, però argumentament, políticament, no te refereixes a mi com una persona individual a la que has de matxacar, diguem-ne. Aleshores, aquest home, quan estava parlant, va dir, entre d'altres coses falses, doncs que una cosa que ell no coneixia del CIE de Zapadores i és que el CIE de Zapadores no té sistema de seguretat antiincendis. Aleshores, jo com això ho sabia i portava la denúncia als bombers, doncs l'home quan estava parlant i deia «Hay un sistema d'incendios», jo li deia des de la trona «No, això no és de veres, això és normal en el tracte parlamentari, no vol dir que estiga bé ni que estiga mal». Vull dir, quan tu estàs debatint en algú, és normal i a mi no me sembla mal quan me'n fan perquè jo estic dient algo que l'altra persona pensa que no és a lo que se referia ella quan parlava. Però fora de tot això, la qüestió és que envolta de dir per favor, cállese, etc. que va dir va ser molt diferent. Si jo haguera sigut Ignacio Blanco i Luis Ferró, m'haguera dit cállese, luego habla, però com era jo, me va dir usted estaría mejor en un mercat. Esa és la diferència, no? Aleshores jo vaig agarrar la paraula i li vaig dir que jo no li demanara la paraula per a que me demanara perdó a mi, sinó perquè entenia que per a ell era pejoratiu això del mercat i que per a mi no ho era, perquè entenia que tenia molta més dignitat la gent que treballa en el mercat i els homes i dones que van tots els dies al mercat. Aleshores, quan va agarrar la paraula, per si no quedava clar que era perquè jo era una dona, va dir, senyora López, si tinguera que demanar-li perdó a vostè, li tindria que demanar perdó a la meva dona, a la meva cunyà, que a la... Perfecte. Aleshores, després d'això, este senyor que se va tindre que lluitar contra Julia Otero, contra d'altres dones i en 4 i tal, li van arremetre prou, l'home a la següent volta que va tindre que debatre, no vos imagineu el canvi. Això era meravellós. Jo deia, este respecte que m'he guanyat a costa d'un vídeo que a mi no m'agrada gens, perquè a mi no m'agrada ser coneguda o que m'estiguen cridant no per la meva tasca parlamentària i la meva lluita, sinó perquè un altre s'ha referit a mi de males formes i a més el masclisme. I això és una cosa de la que malauradament ens hem d'acostumbrar al final en les formes en les Corts Valencianes, perquè com deia, una altra anècdota és que normalment tu has de saber si al diputat del front li sembles guapa o no li sembles guapa. I aquestes són coses que jo dic, és que a mi no m'interessa la teva opinió. Però aquestes són coses d'aixòs micromasclismes que n'hi ha en el dia a dia, que no són conscients, però que al final a una li porten a un grau de, no sé, de sentir-se un objecte al final, que sempre ha d'estar perfecte, guapíssima, comparar-se entre d'altres, etc. Perquè sempre està l'apariència en com se refereixen a tu els homes, sobretot venint de la dreta. I jo, com presidenta de la Comissió d'Agricultura, doncs vaig tindre que aguantar també un diputat del Partit Popular fent-se graciós, ja dic, inconscientemente, doncs me va dir, me han dicho que la más guapa del hemiciclo es la presidenta y he sabido que eras tú. Un hombre del Partit Popular que no havia vist mai. I jo, per què tinc jo que aguantar això? Per què m'ha de semblar a mi graciós, simpàtic? No, aleshores jo vaig dir, bueno, pues mira, soy Esther López, no sé si soy la más guapa, de tu apariencia no te voy a comentar nada, pero sí, soy la presidenta que quieres. Bé, aquestes són aquestes coses. Després, i no vull parlar molt, perquè crec que parlar molt i no porta temps controlat. Perfecte. Vaig entrar una mica en el nostre decàleg. Nosaltres hem preparat un decàleg de cada part del programa, soc la responsable del programa, o sigui que ha sigut un treball molt laboriós i que m'encantaria que entrareu a la pàgina web per a mirar-lo perquè costa moltíssim per el programa i arribar a tots els àmbits i que no falti res i que tot estiga ben explicat. Aleshores, això ho ha fet en la meva organització l'Àrea de Feminismes,
tenim una àrea de feminismes i a més ens considerem estatutàriament com una organització feminista. Això què vol dir? El que volia dir abans, no? El feminisme és lluitar per la igualtat, no ho dic jo, ho diu la RAI. I és d'aquests conceptes que sempre has d'explicar a priori, perquè si no després entres en uns debats que jo crec que en el segle XXI no toquen, no? De què és el feminisme, si el feminisme és el contrari del masclisme, etc. Rotllos que jo penso que estan així molt superats, que per això estem a la universitat. Doncs aleshores la nostra organització evidentment tenim un programa transversal, és a dir, en totes les parts del programa sempre hi ha alguna qüestió que toca la perspectiva de gènere, perquè nosaltres creiem que hem de mirar tots els àmbits de la vida i les ulleres violetes posades, perquè si no el veiem en perspectiva de gènere nos faltarà representar el 52% de la població. Nos faltarà representar el 52% de la població. Aleshores, mire, una de les coses que més m'ha semblat que és aquest patriarcado inconscient i simbòlic, perquè jo sempre parlo de la violència simbòlica. La violència simbòlica és fonamental per entendre el masclisme i el patriarcat que vivim. Aleshores, fixeu-vos que en aquesta darrera legislatura el Partit Popular ha canviat el nom de la Direcció General, que abans era de Dona e Igualtat, quan estaves tu, era de Xina. La Direcció General de Dona i Igualtat. Ara se diu Direcció General de Família i Dona. I tu dius, i aquest pas enrere, per què? Per què? Perquè de sobte, damunt de que només tens una direcció general, que això ja és prou fotut, perquè nosaltres creiem en una conselleria de la dona i de la igualtat, en una conselleria, perquè si no hi ha una gent que estiga vigilant i coordinant la perspectiva de gènere en tots els àmbits, en una figura que siga d'un rang superior com és una conselleria, no tindrem cap perspectiva de gènere, perquè això és mentida. Hem lluitat durant anys per a que n'hi haguera un informe de perspectiva de gènere en els pressupostos de la Generalitat. Sabeu quan l'han fet? Ens han votat en contra d'un informe de perspectiva de gènere dels pressupostos des de fa 4 anys. Quan l'han fet? Enguany. Perquè enguany val tot. Enguany que tenim les eleccions, de sobte sí que feia falta un informe d'impacte de gènere i de sobte sí que feia falta una llei de transparència, una llei de participació i una reforma del reglament de les Corts. Totes les coses que abans es podien fer s'han pogut fer en el darrer any de la legislatura, però no han canviat la direcció general. I la direcció general el que fa és, evidentment, tractar els temes de dona d'una forma totalment associada i vinculada als temes de família. Que jo, més enllà de pressupostos per a garantir que la gent, famílies numeroses, etc., tinguen ajudes, tinguen una integració, etc., no entenc què són les polítiques de família i a més no les entenc sobretot com les concedís el Partit Popular. Perquè quan jo vaig a veure els pressupostos, les línies pressupostàries que parlen de família, el que me trobo és diner, pressupostos per a ajuda psicològica a dones embarassades o en xiquets de 0 a 3 anys. I tu dius, i jo si estic embarassada perquè necessito un apoyo psicològic, no sé, què me passa quan me quedo embarassada, no? I aleshores jo miro i dic, potser jo no sé si passa alguna cosa. Com no és la mare, no sé. Aleshores jo vaig després, a qui li donen, a l'adjudicació, a qui li donen aquests diners i me dono compte que tots els anys si li donen a l'arxidiòcesis de Orihuela, a l'arzobispado de no sé quant, jo dic, i què saben de psicologia, l'arxidiòcesis? No sé, dic jo, que a lo millor per a parlar de psicologia lo normal, si és que de veres esa línia pressupostària és per això, seria per al Col·legi de Psicólogos de Alicante o per al Col·legi de Psicòlegs de València, però no, resulta que és una cessió de diners a les congregacions religioses i a les associacions pro-vida. És a dir, que ahir ja tenim el patriarcat subvencionat directament per els nostres impostos dins d'una direcció general que parla de la família i la dona. I si ens anem a un altre àmbit pressupostari, tenim l'educació i tenim els concerts educatius. I què passa en els concerts educatius? Doncs que tenim 7 centres educatius que estan pagats per totes i tots i que segreguen per sexe. Parlem de la coeducació que sembla que és un principi de la llei contra la violència de gènere de les dones que es va aprovar a la Generalitat Valenciana, parlava de la coeducació. I jo dic, que bonic que queda així, no? Però i després, per què continuen segregant per sexe en els nostres diners?
I aleshores me diuen que és que vull imposar la meva mentalitat. Jo no, creia que estàvem imposant una mesura democràtica i igualitària, no la meva doctrina. Precisament els que imposen la seva doctrina són d'altres els que esteu pagant vosaltres els nostres diners. Doncs bé, nosaltres parlem de la supressió immediata dels concerts educatius que segreguen per sexe i me sembla que això és una qüestió bàsica, que el segle XXI tinguem de parlar d'això, de que els processos cognitius dels xiquets i les xiquetes són els mateixos, doncs mira, ja en tenim prou, no? Després, contemplar la perspectiva de gènere per a l'elaboració del pressupost, assignar el 5% del total per a polítiques específiques per a dones, per a polítiques feministes, com deia. Perquè, per exemple, ens trobem una altra línia pressupostària que parla d'associacionisme femenino. I jo dic, què és l'associacionisme femenino? Doncs associació d'ames de casa, etc., que normalment són, quina casualitat, d'associacions que estan associades directament en el Partit Popular. Després, totes aquestes associacions feministes i lluitadores no tenim mai subvencions d'aquestes perquè se ve que no és associacionisme femení. Jo sempre dic que segurament se refereixen a l'associacionisme femení, se refereixen a la secció femenina de Pilar Primo de Rivera, que jo sempre dic que estaria molt contenta. La Direcció General de Família i Dona, aquesta dona, estaria contentíssima de veure com les seues hereves han fet el que ella volia que feren. Aleshores, nosaltres ja, i simplement per acabar, una cosa que a mi me sembla fonamental és que se desenvolupi realment la llei de violència contra la violència de gènere estatal i la llei d'igualtat estatal, i això acaba. Aquestes dues lleis no és que necessiten un desenvolupament valencià, és que el tenen se suposa teòricament i no funciona. Aleshores, si no mos creguem que necessitem polítiques d'igualtat és quan no se posen damunt la taula i quan no se pressuposten. I aquest és el problema, la voluntat política i dir clarament que en democràcia hem de ser feministes, perquè feminisme és igualtat. I mentre no tinguem un govern que se comprometa directament i que diga les coses i les diga pel seu nom i acabem amb tota aquesta reacció que tenim dins de la Generalitat Valenciana, no podrem parlar ni d'igualtat ni qualsevol cosa que se li parega. Aleshores, per a nosaltres, com deia, l'important és que n'hi hagi dones, efectivament, per això nosaltres, a més, en Alacant, per a que us sapigueu, els caps de llistes municipals, 18 són dones, 12 són homes, ja en tenim més, però això, el més important a més és que aquestes dones se comprometen en les altres dones en fer polítiques realment que caminen cap a la igualtat i que no ens traiguen que no ens traicionen a la resta de dones, que estem en la mateixa societat i que necessitem de polítiques que ens posen en el mateix lloc que els homes i encara estem molt, però que molt lluny de que això sigui una realitat i per això cal continuar lluitant i per això no cal tindre por a dir les coses pel seu nom. Jo soc feminista i per això lluite i estic en política. Aleshores, això és. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Esther. Ara donarem el torn de paraules. Si no tenim el públic assistent, teniu la paraula també. Alicia va néixer a València el 1972, encapçada la llista de l'UPyD, per tant és la candidata més a la presidència de la Generalitat Valenciana. Exerceix l'advocacia en un despatx propi, així a València, com a autònoma. És llicenciada en Dret i en Criminologia per la Universitat de València i a més està especialitzada en violència de gènere i de menors. Es va afiliar a 2011 al partit i fins aleshores no havia format part de cap partit polític. Fins ara era la portaveu del Consell Territorial i és membre del Consell Polític Nacional. A més, en gener va ser mare per primera vegada i ella vol transmetre un missatge de fortalesa i compromís i reconeix que les dificultats se serviran per madurar i per millorar. La candidata pensa que han de treure el positiu de les seues dissensions perquè són un gran estímul per lluitar pel que defensen. Alicia destaca que UPyD és un projecte jove però que també té experiència, recolzat per milers de persones que demostren dia a dia que hi ha una altra forma de fer política a la comunitat valenciana i a Espanya. Encara que és conscient de que la seva situació interna no és la millor per afrontar una campanya electoral, el seu objectiu és entrar en institucions
quants més representants millor, i per això estan presents al 80% de les poblacions de candidatures, en el 80% de les poblacions de la Comunitat Valenciana. Alicia Andreu-Hartet, la difícil missió de desafiar els últims sondejos i aconseguir que Upyd entre en les Corts, que a més posaria a les seves mans la clau per a possibles partits per a la Generalitat. Tens la paraula. Muchas gracias. Efectivamente, como bien decías, la situación interna ya podría decir yo que superada de Upyd, pues bueno, no es la mejor para afrontar una campaña electoral, pero bueno, como yo suelo decir, a nosotros esta situación nos ha pillado ya con los deberes hechos. Nosotros teníamos ya nuestro programa electoral, que es fruto de haber estado reuniéndonos estos últimos años con asociaciones, con vecinos, con colectivos que nos han trasladado sus necesidades y sus inquietudes, y que por tanto, bueno, en la medida dentro de lo que nosotros podemos dar respuesta a todas esas necesidades que se nos han trasladado, pues es así como hemos elaborado nuestro programa electoral, de manera que, si me permiten la broma, bueno, pues hemos podido dedicarnos a otras cuestiones internas, dado que teníamos ya nuestro programa electoral terminado. Y bueno, como bien decía, soy especialista en violencia de género, tengo también el diploma de estudios avanzados del doctorado en Derecho Penal, y precisamente mi trabajo de investigación se centró en los tipos delictivos de malos tratos. Yo creo que eso me permitió también poder ahondar un poco en la situación histórica, por qué se llega o por qué se dan ese tipo de situaciones. Y yo creo que para comprender bien cuál es la situación de la mujer hoy en día en España es necesario inevitablemente hacer vista atrás a nuestra historia reciente, y de esa forma pues, nos podemos dar cuenta pues, que situaciones que jamás una hubiera pensado que se daban hace apenas 30 o 40 años, pues son las que hoy en día llevan a que tengamos la situación de desigualdad en definitiva, porque bueno, como bien decía, sí, se habla de igualdad, pero otra cosa es cuando uno pone los pies en el suelo y se da cuenta de que hay mucho por hacer, y sobre todo en violencia de género, lamentablemente queda mucho trabajo todavía por hacer en ese campo. Como les decía, para comprender esta situación hay que echar la vista atrás, dado que hasta bien entrado el siglo XX, las leyes políticas, civiles y penales han mantenido a la mujer en una situación de desigualdad, de discriminación, y bueno, ya ha consagrado ese poder absoluto del hombre, que incluso permitía que en algunos casos se justificara el empleo de la violencia sobre la mujer. Por formación profesional, espero no aburrirles, pero voy a enfocar mi exposición desde una perspectiva, desde el tratamiento legislativo que se vino dando a la mujer en el siglo XX, desde el ámbito civil, o el ámbito penal, o el ámbito político, o el laboral, porque yo creo que, como les decía, eso nos va a ayudar a comprender por qué todavía hoy en día hay esa situación de machismo latente, ¿no? En el ámbito civil, hasta la reforma del Código Civil que se llevó a cabo en el 2 de mayo de 1975, que además lleva mucha honra, pues es el día de mi cumpleaños, se abolió, como sabrán, la licencia marital, esa situación que venía sufriendo la mujer dentro del matrimonio, que era completamente alienante. Y bueno, basta citar algunos artículos del Código Civil vigentes hasta ese momento, como el artículo 57, en el que se decía que el hombre debía proteger a la mujer y la mujer debía obedecer al marido. O el artículo 58, en el que se obligaba a la mujer a seguir al marido allá donde éste fijara su residencia, ya fuera a ultramar o a cualquier país del extranjero, y únicamente podía un tribunal eximirle de esa obligación cuando se trasladara el marido al extranjero. Si no, la obligación de la mujer era
la de seguir al marido. O bueno, o lamentable también es la situación que planteaba el artículo 1263, en el que se equiparaba a la mujer, dado que se decía que no podía prestar su consentimiento, la equiparaban a los menores o también a los dementes, locos y sordomudos que no sabían leer ni escribir. Esto es así, ¿eh? La licencia marital, como les digo, estuvo vigente hasta 1975. Sin ella la mujer no podía ni trabajar, ni cobrar su salario, ni ocupar cargos, ni aceptar o repudiar herencias, ni defenderse en los tribunales, bueno, a excepción de causas criminales. En esos casos sí que se permitía que, aunque no tuviera la autorización de su marido, pues que pudiera defenderse en los tribunales. No podía tampoco disponer de los gananciales, salvo que la cantidad que se destinara para hacer la compra diaria, y sobre todo también un hecho que me parece especialmente denigrante, que no tenía la patria potestad sobre sus hijos hasta que muriera el marido, y que hasta 1970 pudiera el marido dar a los hijos en adopción sin el consentimiento de la mujer. Todas estas situaciones, como les digo, desaparecieron tras la reforma que se llevó a cabo el 2 de mayo de 1975 y que bueno, pues vienen a informarnos de cuál era la situación desde el punto de vista de la capacidad de obrar, que era realmente muy poca, por lo que les he expuesto, que tenía la mujer hasta 1975. Desde la perspectiva política, pues bueno, pues bien es cierto que el primer tercio del siglo XX pues quizá nos podía llevar a pensar positivamente dentro del panorama de discriminación de la mujer. Tengo que resaltar en este campo, obviamente, como no puede ser de otra manera, la figura de Clara Campoamor, a la que yo identificaría como la mejor política que ha tenido este país. Hay que destacar la labor que hizo Clara Campoamor en la lucha concreto por los derechos de la mujer, formando parte de la Comisión Constitucional y defendiendo posteriormente pues bueno, el voto, mal llamado voto femenino, que ni más ni menos que el sufragio universal. Clara Campoamor sí que consiguió en la Comisión Constitucional que se aprobara la no discriminación por razón de sexo, que se consiguiera la igualdad jurídica de los hijos e hijas habidos dentro o fuera del matrimonio, el divorcio, y como les digo, el sufragio universal quedó para una fase posterior en la que incluso llegó a verse abandonada por sus propios compañeros de partido. Digamos que curiosamente se dio, como supongo que ustedes deben conocer, la situación de que la izquierda no apoyara la aprobación del voto femenino, porque estaba convencida de que el pensamiento, que el voto de la mujer iba a ser un voto mayoritariamente conservador. La derecha, haciendo uso de esa creencia también, apoyó la propuesta, y en cualquier caso, yo creo que fuera de una manera o de otra, lo importante es que España fue uno de los países pioneros en Europa en aprobar el sufragio para las mujeres, y bueno, pues eso es lo que importa en definitiva. Lamentablemente, pasado ese tercio del siglo XX, pues la situación cambió bastante. Después de la guerra civil y de la dictadura franquista se truncó esta evolución en los derechos de la mujer. Ya Pilar Primo de Rivera en 1936 proclamaba que la única misión que tenía la mujer en la patria era el cuidado de su marido y de los hijos y dedicarse al hogar. Posteriormente, en el Foro del Trabajo, en 1938, se proclamó que se iba a liberar a la mujer del taller y de la fábrica, con lo cual, bueno, pues el campo de actuación de la mujer que sufrió durante los años de dictadura franquista, pues obviamente estuvo bastante apartado de lo que pudiera ser el desarrollo, el libre desarrollo de su personalidad, y enfocado a única y exclusivamente dedicarse al cuidado del marido y de los hijos. Los movimientos feministas, como tú sabrás bien, durante esa época pues bueno, brillaron por su ausencia, y afortunadamente ya durante los años 60 ya comenzaron a aflorar, y bueno, pues afortunadamente, como digo, fue una situación que progresivamente fue desapareciendo.
Y desde el ámbito penal, pues bueno, una de las injusticias también más sorprendentes fue el empeoramiento de la situación jurídica de la mujer una vez entró en vigor el Código Penal de 1944, un Código Penal que recuperó la figura del luxoricidio, ese delito tan lamentable por el cual se eximía de responsabilidad a aquel hombre que en defensa de su honor podía matar o lesionar a su esposa cuando fuera sorprendida en flagrante adulterio o a la hija menor de 23 años mientras viviera en la casa paterna. Como digo, esta figura estuvo vigente hasta aproximadamente, creo que fue en 1961, cuando se suprimió del Código Penal. Pero que bueno, pues bueno, hay que ponerlo en relación con lo que yo pienso que la primera reforma que se hace en el Código Penal, en la que se introduce un delito que habla de malos tratos, que habla de violencia doméstica, es en 1989. Es decir, que tan solo 30 años después estábamos pasando de exonerar de responsabilidad a aquel que mataba o lesionaba a su mujer en determinadas circunstancias a sancionar o castigar el maltrato habitual. Bien es cierto que en aquel momento con una pena bastante ridícula en comparación a las penas actuales, se castigaba con arresto mayor, una pena de 30 días a 6 meses. Y bueno, pues ya les digo que no había ninguna figura, nunca se había dado ninguna figura en el Código Penal que contemplara esta situación de maltrato que sufrían las mujeres, y ya a lo largo de los años 80 pues comenzaron a hacerse eco las voces que reclamaban que era necesaria una intervención de este tipo, que era necesario tipificar el maltrato que sufrían las mujeres, y que en definitiva, como les digo, pues bueno, posteriormente fue dando lugar a sucesivas modificaciones, ampliando los supuestos en los que contempla la casuística de la violencia doméstica. Y bueno, pues podemos considerar que en apenas 14 años la legislación evoluciona de ordenar el sometimiento y la obediencia de la mujer al marido a castigar penalmente la violencia física ejercida habitualmente sobre la misma con cualquier fin. Esta situación intolerable en la que se encontraban las personas más débiles del grupo familiar, como les digo, tuvo su reflejo en el artículo 425 del Código Penal tras la reforma de 1989. En el ámbito laboral también la dictadura supuso, como les he dicho, un grave retroceso en los derechos de la mujer, dado que se consagraba su actuación al campo, al hogar, al cuidado de los hijos y al cuidado de su marido, aunque por no negarle la espalda a la realidad, en 1960 sí que se presentó en las Cortes un proyecto de ley sobre los derechos políticos y profesionales del trabajo de la mujer, que fue aprobado posteriormente en 1961. En él se establecía que el trabajo de la mujer era un hecho real y universal, y que se solicitaba que la mujer que se veía empujada al trabajo por la necesidad lo hiciera en las mejores condiciones posibles. Posteriormente, ya en la democracia, pues también el Estatuto de los Trabajadores recoge que estos tienen derecho a no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo o una vez empleados por razones de sexo. Como bien decía Ana en la introducción de estas exposiciones, es más que evidente que por mucha legislación que haya, por mucho que el Estatuto de los Trabajadores establezca que no puede haber discriminación por razón de sexo, por mucho que se haga posteriormente en el año 2002 una reforma en la que se diga que no puede haber tampoco discriminación, que tiene que haber igualdad de remuneración cuando se presta el mismo tipo de trabajo, por mucho que haya esa legislación en vigor, lo cierto es que todos sabemos que no es lo que ocurre en la realidad, que las mujeres siguen percibiendo un salario menor que los hombres aun realizando el mismo trabajo, y que indudablemente es necesario llevar a cabo políticas que acaben con esa situación. Sí que es cierto que en el año 2007 se aprobó la Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, en la que se establece que las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana
y la que se establece también que deben ser los poderes públicos los que prevean medidas destinadas a corregir estas situaciones, pero desgraciadamente las leyes muchas veces tienen muy buenas, tienen una exposición de motivos muy rica y muy alentadora, pero si posteriormente no se llevan a cabo políticas ni se dotan adecuadamente para llevar a cabo ese tipo de políticas, pues queda simplemente en los enunciados, que son todos muy reconfortantes, pero que no vienen a dar solución a la situación real. Y bueno, y esta ley también es la que establece la paridad en las listas electorales, una paridad que habla de un 40% de un género en cada lista. Como ustedes saben, también hay partidos que se decantan porque haya cuotas, hay partidos que piensan que tiene que valorarse el mérito y la capacidad de las personas, que realmente sería lo que debería ser. Ojalá no hiciera falta recurrir a las cuotas. En concreto, mi partido, UPyD, defiende que tienen que ser las personas que quieren liderar la lista, las personas por su mérito y por su capacidad. Pero yo particularmente pienso que hasta que no se dé esa situación real de igualdad entre el hombre y la mujer, tenemos que recurrir, por desgracia, a esas cuotas. Y en este sentido, pues bueno, les contaré que una vez me tomé la molestia, porque dado que el Partido Popular también está defendiendo el mérito y la capacidad y el Partido Socialista defiende las cuotas, dije, bueno, voy a ver cuántas diputadas tiene cada uno de ellos en el Congreso de los Diputados. Pues curiosamente, los dos tienen un 40% de diputadas en el Congreso, con lo cual, pues bueno, eso no deja de ser que, siendo por cuotas o siendo por mérito o capacidad, es innegable que hay que continuar, que es lo mínimo. Los dos partidos tienen lo mínimo que se puede tener, es un 40%, y que por tanto es necesario seguir ahondando, como les digo, en materias de igualdad, para que ojalá algún día no sea necesario tener que recurrir a leyes en las que se tengan que establecer cuotas, como digo, esta ley del año 2007. Y bueno, de políticas, ¿me suena la campana? Políticas, en todo caso, si les parece, bueno, que no me corresponde a mí dar paso, pero ahora sí. Con las preguntas pues tendré ocasión de apuntar algún matiz sobre lo que propone UPyD. Exacto. Bueno, i ara el protagonisme és vostre. Teniu així a Esther López i Andújar. Qui vulgui participar, alceu la mà i agafem de 3 persones en cima, agafem el torn de paraula i anem apuntant les qüestions perquè responguem. Aquí va dirigida, ja tenim a veure, aquí va dirigida la pregunta. Bueno, en realidad no es parte, es un comentario y parte serán preguntas que pueden ser dirigidas a las dos. De hecho, me gustaría que si puede ser contestasen las dos. Lo primero es, he tomado nota y tengo aquí 4 cosas. He señalado anécdota, lenguaje, educación y conciliación. Me voy a ir lo más rápidamente que pueda a las 4 cosas. La anécdota ha sido al bajar del autobús, ya estaba colocada ya cerca de la puerta y unos chicos jóvenes de unos 20 y pico, 30 años, uno de ellos le comentaba al otro. Bueno, va dirigido a jóvenes disminuidos, a personas, a ancianos y a mujeres amas de casa. Bueno, y amas de casa, no, mujeres no, ni siquiera he dicho mujeres. Va dirigido a ancianos, se ve que hablan en curso. Ancianos, jóvenes disminuidos, esas dos cosas en masculino, y amas de casa. Bueno, yo venía hacia aquí. A partir de ahí habéis comentado algo que a mí siempre me gusta mucho oíros, el imaginario. El imaginario es lo que subyace en nuestras mentes que parten desde la más tierna infancia.
Por lo tanto, ese imaginario hay que entenderlo desde el lenguaje y desde la educación. El lenguaje, ¿cuándo podremos llegar a un lenguaje inclusivo? Hace muchísima falta, yo sé que es muy difícil, a mí misma que lo persigo mucho me cuesta cantidad, o sea, lo comprendo, pero por favor, insistamos. No estoy diciendo que vosotras no. El lenguaje inclusivo, lo digo también para las personas presentes. Estamos en una situación de invisibilidad de las mujeres, porque el lenguaje, y vuelvo al imaginario, nos invisibiliza. Y si nos invisibiliza, nos hace débiles. O sea que vamos a las raíces. Hablamos de violencia, pero la violencia está en lo último de la pirámide, o sea, en la parte superior de la pirámide. Hay que empezar desde las bases que sostienen todo eso. ¿Qué me decís de la educación? La educación en la escuela infantil, la educación en la guardería. Que se sientan iguales entonces ya, que se sepan iguales, que no los separen en juegos, en objetos, en la forma de dirigirse a unos y a otros, que desde la guardería seamos iguales. Y por último, ya para no extenderme más, la última cosa que tenía anotada era conciliación. El otro día aquí se habló de conciliación y incluso alguien de la sala dijo: es que quiero que mi pareja esté conmigo con permiso cuando yo dé de mamar a mi hijo. A mí eso me gustó mucho y aplaudí. Y un señor que estaba a mi lado le comentó, no a mí, sino a alguien que también estaba con él: no, si no estarán para mí. Eso a mí me sentó, bueno, ya os imagináis. Por eso lo cuento ahora. Y yo pienso que la conciliación es lo que más nos va a unir, porque la igualdad es llegar todos y todas a un punto, a un mismo punto. Y nos conviene llegar a ese mismo punto, tanto a ellos como a nosotras, porque nos igualará de verdad y la sociedad será una sociedad más avanzada, porque los países más avanzados son aquellos en los que la igualdad y la dignidad de la mujer está más presente. Gracias. Moltes gràcies. Agafarem. ¿Hi havia per ahí? Sí. Hola, buenas tardes. Soy Ana. Bien. En principio, bueno, tengo una empresa de trabajo y también soy arqueóloga. Me dediqué a la arqueología submarina. En los 90 era muy difícil. Arqueóloga submarina en los años 90 era un mundo, ya te puedes imaginar. Pero bueno, superamos con nota, hicimos un trabajo espectacular y se puede ver en el Museo Arqueológico Nacional y en la Hacienda Argentina. Desde ese momento, yo nunca me he sentido discriminada porque he demostrado que puedo hacerlo, lo sé hacer bien y puedo hacerlo bien. Yo nunca me he comparado con un hombre ni he intentado hacerlo de ninguna de las maneras. Y para mí eso está de más porque llevar una vida ya que he tenido que ser como soy y he tenido que ser aceptada tal y cual soy. Bueno, después dejé el trabajo porque me dediqué a la crianza y de la misma pasión que tenía en mi trabajo lo dediqué al mundo de las AMPAs, de las asociaciones de padres y madres en la escuela pública. De ahí pasé a las federaciones y hay dos mundos que conozco bastante bien desde un punto de participación de las mujeres. Uno es el mundo de las AMPAs en los colegios y dos es el mundo de los cuerpos de seguridad del Estado, mujeres en otros ámbitos. Mis experiencias han sido muy buenas, muy dilatadas. Me considero un observatorio en mí misma, sin necesidad de irme a porcentajes, pero en los estudios que realizamos dentro de lo que se llaman las juntas directivas de las AMPAs, por ejemplo, como anécdota, en las 102 AMPAs que están en la escuela pública, por ejemplo, en una sección de la Alta Sur de Valencia, nos dimos cuenta que dentro de las directivas los pocos hombres, y en esto hay un porcentaje que no coincide en español, es curioso que todos tenían que estar de alguna u otra manera en la junta directiva. Siendo una junta directiva que podría tener un número, véase, 4 cargos orgánicos y el resto podrían ser vocales, X, según sus estatutos se los dijeran, es curioso que las mujeres intentaran de alguna manera forzar siempre, y eso es así, forzar siempre, a que tú, Pepe, véase, Pepe, Antonio, Miguel, lo que sea, tienes que
que estar. Cuando tesorero, incluso si es peleamos el de vicetesorero, pero tienes que estar. Eso es una anécdota. Y luego las juntas directivas, ya en las federaciones del turismo o en las confederaciones, incluso en la CEDAPA, en la Confederación Estatal Española, en cuanto a ocurre exactamente lo mismo. Y con lo que decís de la paridad de las juntas directivas, ocurre también igual. Los cuerpos técnicos se hacen de la misma manera. 2 a 2. Si el presidente es hombre, la vicepresidenta es mujer. Y si el presidente es mujer, el vicepresidente ha de ser hombre. Esos son anécdotas y puntos de reflexión que os pongo, ¿no? Luego, como anécdota, hoy en 20 minutos ha salido un caso bastante extraordinario. Os habéis enterado de que van a quitar las becas escolares porque hay personas que no pueden pagar los impuestos al ayuntamiento. Lo sorprendente de esta noticia, bueno, sorprendente, no me sorprende nada, ¿no? Pero bueno, quizás el matiz más interesante es el perfil de la familia. El padre es tornero y está en paro. Y la madre es maquilladora pero trabaja limpiando. Es curioso, ¿no? El padre es tornero y está en paro y no cobra prestación. Pero la madre es maquilladora y trabaja limpiando. Eso a mí me ha hecho pensar. No sé a vosotras, pero a mí me ha hecho pensar, ¿no? Es decir, estamos en un mundo en el que la mujer heredará la tierra por méritos propios. Porque es luchadora, porque es tribal, porque es clánica, porque lo primero son sus hijos. Y cuando la madre se convierte en madre, todo lo demás está ahí. Y eso lo sabemos por naturaleza, por biología, por ella. ¿Vale? Esos son mis puntos de reflexión. Y ya para concluir, perdona, que me gusta ganas de hablar, es el lenguaje coeducativo. En Papa Valencia, yo pertenecía a Papa Valencia como secretaria general, durante mucho tiempo fui secretaria de formación y dentro de lo que se llamaba la información y la formación en todos los centros escolares, yo especialmente me dedicaba al lenguaje coeducativo. Y dentro de ese lenguaje coeducativo estábamos en los observatorios. ¿Cuántas directoras y directores, cuando hay una palabra, niños, no se llama alumnado? Es decir, ¿por qué intentamos no buscar ese lenguaje que la RAE existe? Que es muy fácil. Es tremendamente fácil. No lo sé. No lo sé. Yo dejo esas palabras. Gracias. Pero sí, mi amiga. Ahí me mira. Marina. Pero ahí me mira bien, sí. Espera, Marina, enseguida. Sí, bueno, quería pediros consejo porque yo soy profesora de secundaria y bachillerato y me sigo sorprendiendo mucho y cada año la lucha es más difícil para que los alumnos entiendan la palabra feminismo. Y habéis hecho referencia a eso, cómo se define la RAE, he de coger el diccionario muchas veces y a ver, buscarlo. De verdad, es increíble, o sea, no lo podéis imaginar, alumnos que ya son mayores, no estoy hablando de niños pequeños, sobre todo vamos a ver, la diferencia es más en los chicos, desde luego, a pesar de que lo busquemos en el diccionario, de que les ponga la definición en la pantalla, en fin, que se le hiciera copiar 100 veces, no acaban de estar convencidos, es como si yo me lo estuviera inventando. También porque me sorprende mucho que a veces me acusan de ser feminista, de ser una profesora feminista. Que siempre estoy con los mismos rollos, que eres muy feminista, Alicia. Digo, ya, pero eso no es ningún insulto. Digo, me sorprende porque, a ver, supongo que en esta clase todos somos feministas, ¿no? Se quedan un poco alucinados, así como si les estuviera diciendo algo terrible. Los chicos no se declaran feministas. Algunas chicas, sí, abiertamente, pero rápidamente son como un poco atacadas incluso por el resto de sus compañeros. Y incluso recientemente había así como me lo contaron, como, ¿sabes lo que ha pasado por aquí? Bueno, pues esas cosas que hacen ellos vía Twitter o Instagram o no sé qué, pues una alumna así un poco más concienciada, que parece ser que captado para la causa, pues bueno, pues que había empezado un poco a poner reflexiones de ese tipo y pues se había formado una que para qué. Y me pedían, bueno, no sé, es una cosa que me sorprendió muchísimo y yo me pregunto a qué viene tanto miedo a la palabra, a la definición y por qué no somos capaces de entender todo el mundo, incluso me parece abiertamente, que se trata de una pregunta.
nombre es Marina Girabel y soy feminista. Sí, feminista. Esa es mi identidad. La forma de expresarlo. Sí, es mi identidad. Entonces, yo me he quedado muy preocupada por la intervención de Alicia. Me he quedado muy preocupada por varias razones. La primera, porque el análisis histórico que ha hecho, interesante, tal vez para otro foro, no para este, que estamos demandando propuestas políticas. Realmente estamos demandando propuestas políticas. Y también me ha llamado la atención cuando de un plumazo se ha saltado lo que ha costado a colectivos de mujeres, asociaciones de mujeres, a la lucha de las mujeres después de la Constitución. Bien es cierto que hubo algunas durante los años 60, pero para que hubiera una ley de igualdad o una ley contra la violencia de género, muchísimas mujeres nos dejamos la piel. No lo digo por mí, lo digo por muchísimas mujeres. Yo también estudié eso. Eso también quiero decirlo. Yo estaba ahí. Entonces eso me llama la atención. Otra cosa que me ha llamado la atención es que solamente en el máster que hiciste has hablado de la violencia de género, pero no hablas de la violencia doméstica. Yo creo que todos los que estamos aquí diferenciamos claramente lo que es la violencia doméstica de lo que es la violencia de género. Y a mí sí que me interesaría saber si UPyD no le hace esa diferencia. Me interesaría mucho. Del mismo modo que me interesaría mucho saber si tiene alguna propuesta en materia de una ley de coeducación, una ley educativa que contemple la coeducación. Estoy muy interesada si quiere también hacer un análisis de los presupuestos en la Generalitat y los presupuestos de los ayuntamientos y los presupuestos de las distintas partidas desde la perspectiva de género, haciendo un diagnóstico de la situación que nos dejan, mal que nos dejan, la situación mala que nos dejan y aquellas medidas concretas y están cuantificadas económicamente. Porque no fue un desastre la ley de igualdad y no tuvo como desastre que no tenía presupuesto. Aquí, en Valencia, había un Instituto de la Mujer, donde las asociaciones teníamos un lugar desde el que trabajar y desde el que convocar y del que estar en la calle. Cosa que nos han quitado, no quiero contar ahora cuál es la situación por la que pasamos las mujeres, entre ellas las mujeres progresistas. Entonces, como me ha dejado tantas dudas, yo le agradecería que las aclarara para saber concretamente tu partido político, y permítame que tu partido político, qué propuestas lleva para aquí, para esta comunidad, para las Cortes o para el Ayuntamiento. Sí, yo te diría que, hombre, más que dudas, no he tenido tiempo de exponerlas, con lo cual, en todo caso, una bien, pero se me acababa el tiempo y bueno, y ahora sí. Es que así también Sí. el interés de... A ver, la situación de la mujer, yo al margen de calificativos de ser feminista o no ser feminista, vamos a ver, yo estoy plenamente convencida de cuál es la situación de la mujer, que creo que comparto, creo también plenamente contigo. Aparte de eso, afortunadamente, y digo afortunadamente, estoy en el turno de oficio de violencia doméstica y eso me permite conocer muy de cerca cuál es la situación real de la mujer hoy en día en España. Con lo cual, quiero decir, no creo que nadie de los que hay aquí pueda poner en duda mi compromiso total y absoluto en la lucha. Yo quiero que quede bien claro por esas dudas que estabas planteando. Yo no creo que se pueda poner en cuestión que una persona que está plenamente comprometida, que una persona que toca diariamente los problemas de las mujeres
de una persona que a mí me ha pasado, porque yo igual que estoy en el turno de violencia doméstica, asisto a mujeres y asisto a hombres. Y yo he salido un día del juzgado de guardia llorando, porque tenía asumida la defensa, me había tocado por guardia defender a una persona, a un señor que le había puesto a su mujer la cara de aquí a aquí completamente morada. Afortunadamente en aquel asunto me pidieron la venia y no tuve que defender a aquel señor. Si me hubiera tocado defenderlo, es mi profesión y lo hubiera hecho, porque estoy en el turno precisamente también para garantizar un derecho constitucional que es el de la defensa. Pero le digo que afortunadamente porque aquella situación desde luego la viví de una manera dura. Dejando al margen eso, yo creo que es fundamental, UPyD así lo propone, profundizar en materia de educación, por mucho que modifiquemos las leyes, por mucho que aumentemos penas en materia de violencia de género, por mucho que se tipifiquen conductas, si no se aborda de manera muy clara el tema de la educación desde los primeros años en las escuelas, no se puede poner fin a este problema, ni siquiera abordarlo medianamente, porque también es cierto que actualmente, pues bueno, Fiscalía de Menores, ya entre menores, cada vez son más los casos de violencia de género que se da entre ellos. Con lo cual, obviamente, en materia de educación es fundamental invertir y nosotros así lo entendemos. Y en cuanto a las propuestas de nuestro programa autonómico, pues bueno, nosotros, una de nuestras propuestas es promover en todos los ámbitos laborales medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, favoreciendo la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres y el derecho de ambos progenitores a participar por igual en la crianza de los hijos. Fíjense, nosotros en las resoluciones de nuestro segundo congreso incluso llegamos a plantearnos, y yo así lo había pensado alguna vez, que quizá para acabar con la discriminación que sufre la mujer a la hora de ser contratada, quizá fuera necesario imponer o obligar, aunque suene muy mal, el permiso de paternidad. Porque eso es cierto que bueno, un empresario a la hora de contratar, sobre todo si es una mujer que está en edad de tener hijos, pues bueno, obviamente se decantan por los hombres y no por las mujeres. El hecho de imponer también un permiso de paternidad, pues bueno, las imposiciones, pues, en fin, pues tienen lo que tienen. Eso suena muy bien. Pues está en las resoluciones de nuestro segundo congreso, es decir, que no es que... Incluso yo me alegré cuando lo vi, porque bueno, una reflexión que se hace una particularmente, pues cuando en su profesión afronta este tipo de situaciones, yo me había planteado esta posibilidad, pero bueno, pues como suena tan raro, pues parece que no. Y al verlo en las resoluciones en la resolución del segundo congreso de UPyD, pues mira, por lo menos no soy yo la única que ha llegado a pensar en esa posibilidad. Bueno, también proponemos llevar a cabo una reforma legal y promoverla en el ámbito de la legislación laboral que permita establecer también reglamentariamente el concepto de baja por enfermedad del hijo a cargo, con atención especial a las familias monoparentales. Es decir, que pueda haber una situación de incapacidad laboral transitoria de un trabajador o de trabajadora que tenga a un hijo suyo a su cargo. Proponemos también impulsar un proyecto destinado para informar y concienciar a la población en general sobre la igualdad de género, con el objetivo de evitar la discriminación de la mujer. Estos son todos puntos de nuestro programa autonómico para estas próximas elecciones, que tú puedes consultar en nuestra página web. Y pues bueno, son algunas de las propuestas que tenemos también en materia de discriminación contra homosexuales, transexuales o intersexuales. También tenemos muchas propuestas en ese sentido, todas tendentes a evitar en definitiva lo que es la discriminación.
Y también, disculpa, sí, nosotros defendemos de manera muy clara la custodia compartida. Yo soy consciente de que llevar a cabo la custodia compartida es complicado porque tiene que darse una situación en la que los progenitores haya una buena relación entre los progenitores, porque en definitiva lo que no podemos pasar en ningún caso por alto es que por encima del derecho de la mujer madre o del hombre padre está el derecho del menor, y es a eso lo que hay que atender fundamentalmente. Y bueno, pues es cierto que aunque desde un punto de vista utópico sea lo deseable, que pueda haber en casos de crisis familiares, en casos de separaciones y divorcios, pues una custodia compartida por los progenitores, muchas veces la realidad pues nos lleva a pensar que en algunos casos es complicado que la custodia compartida pueda bien, ya no solamente por esas buenas relaciones a las que yo me refería, sino en los casos de dificultad económica, como puede ocurrir actualmente, en los que, pongamos el caso, que el hombre tiene que salir de la vivienda, tiene un salario de 600 o 700 euros, tiene que pagar 300 euros de pensión a los hijos y en vez de poder alquilarse, porque no puede alquilarse una vivienda, se va a un piso compartido y alquila una habitación. Ese no es el entorno en el que se estaría beneficiando al menor. Ese no es un entorno favorable para la custodia compartida. Luego, a la hora de atribuir las custodias compartidas, obviamente hay que atender también a las situaciones reales y en muchos casos pues hacen que no sean favorables y que tenga que primar única y exclusivamente el interés del menor. Y esa es mi opinión particular, aunque mi partido defiende a ultranza la custodia compartida, pero yo piso la calle y veo que en muchos casos no se puede conceder la custodia compartida. ¿En caso de violencia de género? Bueno, a ver, en caso de violencia de género, por supuesto, yo me estoy refiriendo a situaciones simplemente en las que la relación entre los progenitores no es buena o la situación económica de uno de ellos no permite tener una vivienda en la que pueda vivir tranquilamente con sus hijos y no en un piso compartido con otras personas, que no es el ambiente deseable. Sí. Bueno, gracias por todos los comentarios. Como todos han sido realizados en castellano por una deferencia al interlocutor, pues los voy a contestar en castellano, ¿vale? Además, es que, si me permite Alicia, como soy historiadora y todo el marco contextual que he introducido, que efectivamente también es interesante, ¿no? Por supuesto, yo sí que quería pues hacer alguna matización, al menos también mi punto de vista en ese sentido. Yo creo que los hitos en historia no se producen de una forma individual, sino que son gracias a procesos estructurales. Esto quiere decir, nadie por ser él mismo y ser maravilloso o maravillosa consigue que se impongan leyes, sino que es gracias a procesos, movimientos sociales en muchos casos y en el caso de la lucha de la conquista de políticas igualitarias, ha sido porque ha habido mujeres que han transgredido el poder y se han puesto enfrente y han tenido que ceder. Las concesiones en política se deben a que hay un conflicto y en ese conflicto resulta que se está imponiendo el que está en la calle y por tanto hay que conceder. Así es como se consiguen los derechos, no se consiguen de otra forma. El derecho a huelga se consiguió ejerciendo el derecho a huelga. Y lo mismo pasó con el derecho al sufragio universal, como bien ha dicho Alicia, no el femenino, sino el universal. Lo digo efectivamente porque Clara Campoamor, vamos, no es que merezca mis respetos, es una de las políticas que todas las mujeres feministas admiramos, por supuesto, también otras muchas, a Victoria Kent, por supuesto a Federica Montseny. Me gustaría además referirme a que esto no sucedió por un hito en sí mismo. Sabéis que sucedió porque se proclamó la Segunda República, que fue un momento revolucionario dentro del resto de estados europeos en ese momento en el que los avances mayores en cuanto a legislación se produjeron en la Segunda República Española. Por eso cuando hablamos de que a partir del 75 empiezan a haber evoluciones, por supuesto, legislativas de cara a la igualdad, eso también se había producido antes y lo que hubo en medio fue una represión y, como dice Paul Preston, un genocidio, a través del cual evidentemente las mujeres estaban doblemente reprimidas por el hecho de ser mujer y efectivamente cuando se han producido cambios legales en el franquismo
que han permitido que las mujeres se incorporen al mercado de trabajo ha sido por necesidades de la autarquía, por la apertura, cuando hay un momento en que la economía está absolutamente bloqueada y necesitan que las mujeres vuelvan a ir a las fábricas. No es una evolución de la legislación franquista porque de repente abra los ojos, para nada. Se debe a necesidades económicas y sociales que hacían que la mujer tuviera que volver al mercado de trabajo. Igual que el aborto a la Iglesia Católica no le importó durante siglos, el aborto se realizaba y no había ningún problema. Es en los momentos más revolucionarios donde las mujeres empiezan a demandar el sufragio femenino. Mary Wollstonecraft, quiero decir, muchísimas mujeres que conocéis mejor que yo, empezaron a rebelarse cuando de repente la Iglesia dice, bueno, tenemos que empezar a tocar también este punto porque las mujeres están empezando a empoderarse y empezando a emanciparse por sí mismas. Así que vamos a coger un elemento que nunca nos había importado, pero que ahora nos importa porque necesitamos someter el yugo de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente quería hacer esas apreciaciones y luego, bueno, hablar de lo que ha dicho la compañera. El lenguaje inclusivo es fundamental, de hecho, por eso te decía, yo soy muy consciente cuando estoy hablando y si en algún momento no lo utilizo, me cabrea bastante a mí misma, me enfado mucho conmigo misma. Y el programa, entre otras cosas, si cuesta al final darle coherencia, es porque hay que revisar esos micromachismos que es el lenguaje no inclusivo. Nosotras siempre intentamos colocar palabras, como ha dicho la compañera, que se encuentran en la Real Academia de la Lengua, que las podemos utilizar para que no quede cansina la lectura, cuando ponemos trabajadores, trabajadoras, jóvenes, las y los jóvenes, cuestiones estéticas simplemente, que de otra forma, si hay que ponerlas, no hay ningún problema, que más cansino es no encontrarse reflejada en el texto, ¿no? Por otra parte, cuando ha dicho la compañera el tema de la FAPA, el tema de las AMPAs, por supuesto, la participación de las mujeres, es que si no existieran cuotas, la participación de la mujer en muchos casos, debido a ese inconsciente machismo, hace que las mujeres nos releguemos, que no participemos y que al final dejemos la voz cantante al hombre que hay en la sala, ¿no? Y por eso es importante que haya cuotas, porque efectivamente yo creo que a pesar de que hay cuotas en mi organización, precisamente es que el mérito y la capacidad no hace falta que la demostremos, ¿no? O sea, si yo he sido elegida no es por una cuota, sino por el mérito y la capacidad que han encontrado en mí los compañeros y compañeras, pero es que si no hubiera cuotas, las mujeres ni siquiera se empoderarían para decir voy a presentarme a esta lista. Al final veríamos, como vemos en muchísimas fotos del principio de la democracia en la transición, como todos son hombres con trajes de pana y se supone que eran progresistas, pero si no se llegan a imponer los movimientos feministas dentro de las propias organizaciones y partidos políticos, todavía estaríamos esperando esa valoración por parte de nuestros compañeros. Y eso, bueno, lo sabéis de sobra, seguro que todas. Por tanto, creo que eso son conquistas que no solamente se han de producir fuera, es que primero se tienen que producir dentro de las organizaciones políticas. Y por supuesto yo no estaría en mi organización si no existiera un área de feminismos y si no existiera una perspectiva de género y si no se considerara mi organización feminista. Son cuestiones que para cada una pues tienen la importancia que tienen, ¿no? Yo sí que creo que precisamente ahora mismo hablar de ambigüedades y tener miedo a utilizar términos que han sido tan machacados, tan criminalizados durante la democracia y por supuesto antes durante el franquismo, pero en este país durante la democracia todavía tenemos que escuchar cómo hay gente que se refiere a nosotras como feminazis, porque el feminismo siempre ha sido asociado a un término peyorativo y por eso hay que emplearlo cada vez con mucha más vehemencia, porque las instituciones tienen que considerarse democráticas y feministas. Si no, entonces estamos perdidas porque, tal y como decía una portavoz del Partido Popular, en igualdad, yo soy una mujer sin apelativos, efectivamente, y eso conlleva que luego votes en contra de retirar la contrarreforma del aborto o que votes en contra de que haya un informe de impacto de género en los presupuestos o que acabemos con el garantizar el dinerito a las organizaciones eclesiásticas de asociaciones pro vida para todavía inculcarnos aún más el hecho de que nuestro cuerpo no nos pertenece, le pertenece a un obispo o le pertenece al señor ministro, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y luego una de las cuestiones que no he abordado antes y que me parece también fundamental en la lucha contra la violencia de género es como el resto de servicios públicos y de derechos sociales. En el País Valencià, en la comunidad, tenemos externalizados todos los servicios de atención y de información a las víctimas de violencia de género. Eso efectivamente ha conllevado hace 2 años un ERE que ha hecho que se cerraran 27 oficinas en todo el territorio valenciano. Y eso conllevó a que se tirara a la calle a más de 50 trabajadoras y trabajadores de esas oficinas.
efectivamente, esta irrealización de esos servicios hace que no tengamos ni siquiera capacidad de fiscalizar si realmente son profesionales competentes quienes están realizando esa labor, porque son al final las subcontratas las que investigan y fiscalizan. Es una materia tan importante y tan delicada que debe de llevar una vigilancia constante por parte de la administración pública y, por supuesto, ha de ser personal laboral al menos, pero tiene que estar absolutamente asociado a la administración pública para que tenga una vocación de servicio público siempre y, por tanto, para que garanticemos que los proyectos, que el tratamiento y que la atención son las adecuadas, ¿no? Para que no bajen, como han ido bajando en los últimos años, los números de personas que han ido a estas oficinas y que deberían hacernos pensar si es que están realmente siendo adecuados o garantizando una atención integral, ¿no? Para todas las preguntas y las necesidades de esas mujeres. Se han cerrado centros de atención a víctimas de violencia de género y se han recortado a través de nuevas adjudicaciones a otras empresas, como el Centro de Violencia de Género de Campanar, que hemos denunciado que se ha recortado los profesionales, llevando a una situación en la que en la casa tutelada, pues la señora secretaria autonómica llegó a decir que eso no era un hotel. Me dijo, señora López, eso no es un hotel. Si hemos quitado a la cocinera, pues será como cuando están en su casa, que se tienen que hacer las cosas. Eso para un piso tutelado de atención a víctimas de violencia de género con hijos menores. Algo absolutamente, escandaloso. Y simplemente ya, para terminar, pues haceros de hecho, la compañera cuando antes ha dicho, otro de los elementos que me gustaría también tocar, que lo he tocado antes, es muy corto, es el hecho de que a las asociaciones que realmente quieren transgredir el poder, que quieren realmente decir las cosas por su nombre, que son feministas, pues les han eliminado el local que tenían en el centro de Valencia, les han llevado a un lugar totalmente alejado, en donde también se trataba a mujeres víctimas de violencia de género, en algunos casos por parte de algunas asociaciones, y ahora se quiere ir en vez del centro de Valencia, que es muchísimo más, permite que una mujer con miedo, que una mujer que no quiere ser vista, pueda llegar de una forma más fácil, más tranquila a ese lugar. Ahora se tiene que desplazar a un lugar totalmente lejano, en medio de un polígono, en donde, una situación absolutamente lamentable, ¿no? Pero la directora general de Familia y Mujer pues no ha entendido nunca mi denuncia. Y simplemente ya termino. Un ejemplo de eso que decíamos del imaginario colectivo, de luchar contra la publicidad sexista, de luchar contra esos micromachismos que son macromachismos, como es el Día de la Madre. A mí me encantaría que hicierais un repaso de todos los anuncios que los grandes centros comerciales están lanzando para que regales el Día de la Madre, ¿no? Y cuando regalas el Día de la Madre es como cuando en Reyes se empiezan a lanzar los anuncios de qué juguetes son para niñas y qué juguetes son para niños. Porque Carrefour, sin ir más lejos, ha lanzado una campaña en la que pone regala a tu madre, que es la mejor, y hay una aspiradora, una plancha y no me acuerdo qué otro elemento de la cocina era el que había. Bueno, pues existe un observatorio contra la publicidad no sexista aquí en la Generalitat Valenciana que ha funcionado en los últimos 4 años y os lo puedo demostrar, simplemente para tramitar las denuncias que hemos hecho desde Esquerra Unida. Porque, sin menospreciar el trabajo de las otras compañeras, que no es por eso, sino porque realmente quisimos probar si realmente existía y se hacía algo. Después de 4 años y de unas cuantas denuncias, cuando les pedimos la memoria de actividades, que se ve que dijeron, ostras, ¿qué es eso? Empezaron a redactar y todas eran nuestras denuncias y todas eran desfavorables. No se había producido ningún tipo de ataque machista en ninguno de esos anuncios. Como no tengo tiempo no os lo puedo contar, pero efectivamente tenemos que luchar en todos los ámbitos de forma transversal y yo creo que radicalmente. Y radical quiere decir tirar a la raíz, no es nada peyorativo, al igual que feminismo quiere decir igualdad, no es nada peyorativo utilizar los conceptos para precisamente acabar con la criminalización de lo que no se sabe qué es y por supuesto la educación, como decía la compañera, que es lo básico. Gracias. ¿Alguien tiene una pregunta más? Pero rápidamente, porque tenemos que... ¿Podemos? ¿Luis? ¿Tenemos? ¿Hay una ahí? ¿Nada? ¿Rapidísimamente? ¿Podemos? ¿Luis? ¿Sí? Venga. Yo no me enrollo más. Venga, por ahí, sí. Sí, antes de alojar la sala, vamos rápido. Sí, yo creo que debo ser bastante concisa. Un poquito de historia dirigida a ti.
Yo he sido profesora de la Universidad de Valencia y hace 20 años que metí una asignatura que se llamaba, trataba de feminismo y ciencia. La tuve que llamar epistemología radical, porque en mi departamento no lo aceptaban, pero empezaban por los preconceptos poniéndoles una fotocopia de la enciclopedia Salvat, cogida de lo más cutre, ¿no? Pues de la enciclopedia Salvat y ponía que era feminismo y que era machismo, etc. Pero es que hace 25, aquí en Valencia, estaba hablando de educación precisamente de ciencia y chicas, porque era entonces una cosa completamente alejada. Lo digo porque eso nos lleva un poquito a lamentarnos de lo que pasa. Las últimas conferencias que di hace... Bueno, las últimas porque eso me lo dejé porque me apenaba mucho, porque he ido mucho a institutos, a la FP, etcétera, etcétera. Me encontraba ya con un rechazo todavía más radical de chavalas que lo que decían era que eso estaba superado, que eso fue un momento como hace 10 años. Y bueno, pues esto es... Y como solamente centrarme en educación, porque me centraría en todo, efectivamente, si no hay una interacción de todos los aspectos no haremos nada, pero yo desde luego pediría que hagamos un proyecto coeducativo y laico, porque la institución de la Iglesia, si no tiene un origen patriarcal, pues ya me diréis, y no ha alimentado, en fin, no podemos ser ni papisas, entonces no sé qué hacemos ahí. Pues exactamente yo pediría de verdad una escuela que tiene que ser coeducativa y laica y pública, claro. Y eso es todo. Muchas gracias. ¿Hay más palabras? No, creo que no hay más palabras, ¿no? Ah, mira. ¿Ah, sí? Un espontáneo. Rapidísimo. Para saberlo, hace una semana leí por la televisión que el servicio nacional de salud, en caso de que se sacara la misma nota y tuviera los mismos méritos, un hombre, una mujer, se operaría porque puestos se le darán. ¿Estáis de acuerdo? Y si no estáis de acuerdo, que me digan. Seguro que era porque era el sexo menos representado. Se le da siempre al sexo menos representado. Pues la ley dice eso, ¿eh? ¿Nuestra opinión? Sobre la función pública ya existe, como dice la compañera, sigue la legislación, es discriminación positiva. Significa que cuando el sector, cuando uno de los dos géneros está menos representado, a la hora de discernir a quién de los dos con los mismos méritos de la puntuación después de la baremación, se le da a quien esté en peor situación para poder acceder. Se supone que si está menos representado es que esa es la consecuencia, ¿no? La causa. Entonces, efectivamente, claro, por supuesto, al igual que también se pide pues, para otro tipo de sectores que se encuentran con mayores problemas a la hora de acceder al empleo. No se produce solo la discriminación positiva en el caso de mujeres y hombres. Lo dice la ley de igualdad y además lo dice en igualdad de méritos. Claro, en igualdad de méritos se tomarán, de méritos, puntos y todo lo que sea, se tomará el sexo menos representado. A lo mejor es el hombre, ¿eh? Efectivamente, es que se menciona género, la ley habla de género. Puede ser un ámbito feminizado, entonces se debería optar en igualdad de méritos por coger un hombre para ir equilibrando. Bueno, pues sí. Sí. Bueno, yo creo que han salido temas muy interesantes. A mí yo querría destacar sobre todo algunas cosas: el pacto entre mujeres, que ha comentado Esther, la sororidad básica, que reivindiquemos feminismo y digamos abiertamente soy feminista, porque no es más que un derecho humano, o sea, es simplemente reclamar la igualdad de mujeres y hombres. Es básico también, se ha comentado desde la transversalidad de género y los presupuestos con perspectiva de género. No se tienen en cuenta los presupuestos con perspectiva de género en las políticas públicas. La coeducación básica absolutamente para todo, laica, por supuesto, laica. Violencia de género, muchísimo por hacer. Estamos sufriendo un terrorismo machista. Les comentaba antes a los compañeros de la administración, si fueran futbolistas, esto ya sería cuestión de Estado. O sea, si realmente murieran al año 60 futbolistas, estaríamos echándonos las manos a la cabeza y bueno.
Representación equilibrada también ha salido. Ha surgido el tema de la conciliación, que con los permisos intransferibles, o sea, iguales e intransferibles, la plataforma PINA lo tiene muy claro y desde luego se solucionarían muchísimos de los problemas. Y yo, un tema que sí me gustaría que no ha surgido para nada, ya que estoy en la Asociación por la Igualdad de Género en la Cultura, es la cultura, pero lo dejamos ya para otro debate si hace falta, porque es la producción simbólica. Es básica que tengamos una cultura en la que las mujeres seamos visibles como creadoras, además de históricamente los logros de las mujeres y todo lo que han hecho las mujeres, que está absolutamente invisibilizado en los libros de texto. Representan los logros de las mujeres un 7% en todo el currículo educativo. Con lo cual, la cultura es un eje estratégico básico, y ahora sí ya le cedo la palabra a Ana, que además está en la Consejería de Cultura, pero tenía que decir que la cultura, desde luego, es un eje estratégico sobre el que actuar también. Y gracias. Trini María Palacios. Simplemente recordaros que la semana que viene tenemos la otra sesión y, bueno, pues me permitís, aunque sea la directora del curso, que deje también una reflexión encima de la mesa, una reflexión para pensar. Igual que la semana pasada hablábamos, o decía, el creciente aumento de la desigualdad que se ha convertido en el problema del siglo XXI, ¿quién nos lo iba a decir? Que en estos momentos el problema ya no es tanto el intentar paliar la pobreza, sino el intentar paliar la desigualdad, que es un concepto distinto. A mí me gustaría que pensáramos también lo que hemos perdido en el camino en estos años. Europa, esa Europa nuestra, tenía una razón de ser. Y en esta crisis en la que se ha metido, de la que no sabe salir, es como si estuviera siempre amasando un pastel que no acaba de meter en el horno, pero que tiene una crisis económica, una política y una de valores, de la cual nunca se dice, ha perdido el sentido que tenía aquella cohesión europea. Y fue aquel pacto político que se hizo por el estado de bienestar. Yo soy de las que defienden que en lugar del estado de bienestar se tenía que llamar estado de justicia, porque aquello suponía la defensa del concepto que aquí salía encima de la mesa, del concepto radical del derecho a la igualdad. Y eso nos va a las mujeres y a los hombres, a la ciudadanía. Era la defensa del derecho a la ciudadanía. El estado de bienestar, que siempre pensamos en él como la educación, la coeducación, la sanidad y el derecho a la salud, como la defensa de los derechos a los menores hasta los ancianos, es decir, a lo largo de toda nuestra vida, tenía un objetivo más importante, que yo creo que ese, la ciudadanía, no lo reivindicamos bastante. Era la transferencia de responsabilidades que del ámbito individual le pasábamos al Estado. El Estado se hacía cargo de sus ciudadanos, de toda su ciudadanía, ciudadanos y ciudadanas, desde que nacían, tenían la obligación de garantizar sus derechos. Y eso quería decir que las mujeres dejábamos de ejercer lo que al Estado le salía gratis. Es decir, cuando el estado de bienestar ha empezado a hacerse pequeñito, ha empezado a debilitarse, hemos empezado a pensar que es más importante la macroeconomía, y abrimos todos los días los periódicos y lo importante es saber si la macroeconomía va bien. Y dices, yo en el bolsillo no lo noto. Cuando el Estado empieza a hacerse pequeñito porque dicen que es caro, porque ya no sirve, porque es ineficaz, lo que hace es que el Estado ahorra los dineros a base de que nosotros los vamos a recuperar el papel histórico que corresponde, que es una división de papeles. Pero es que al hombre no sale mejor parado porque él es el que ocupa el trabajo precario, el dinero en negro o se busca la vida. Es decir, aquel estado de bienestar tenía una razón de valores que Europa lleva adelante. Si Europa no vuelve a recuperar para qué nació, probablemente este siglo no sea solo el siglo de la desigualdad, sino el siglo de la desplegación europea. Y nosotras vamos metidas también en ese saco. Solamente una reflexión de finales.